Tomar decisiones en la vida puede ser cuestión de milésimas de segundo o de horas, días, meses, años. Y ninguna de estas dos opciones, la que conlleva muy poco tiempo o un gran plazo de tiempo, nos garantiza que esa decisión sea la correcta. Pero sin duda, la decisión que tomó el protagonista de la historia que te voy a contar fue la mejor que pudo tomar, incluso aunque ello implicara el no hacer nada. ¿Quieres conocer de quién estoy hablando? Sigue viendo el vídeo. Pues estamos hablando de Stanislav Yevgrafovich Petrov. Stanislav Petrov para los amigos. Stanislav Petrov fue un teniente coronel de las tropas de defensa aérea soviéticas que desempeñó un papel clave en el llamado incidente del equinoccio de otoño de 1983. El 26 de septiembre de 1983, Petrov era el oficial de guardia en el Centro de Mando de Sistemas de Alerta Temprana Nuclear, OCO, cuando el sistema informó de que se había lanzado un misil desde los Estados Unidos, seguido de 5 más. Petrov consideró que los informes eran una falsa alarma y decidió desatacar lo que ordenaba el protocolo militar soviético. Por esta acción se le atribuye el haber evitado un ataque nuclear de represalia indebido contra los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, lo que podría haber desembocado en una guerra nuclear a gran escala. La posterior investigación confirmó que el sistema de alerta de los satélites soviéticos había funcionado mal. Stanislav Petrov evitó lo que pudo ser una catástrofe mundial cuando se produjo el llamado incidente del equinoccio de otoño, que colocaría al mundo a escasos segundos del apocalipsis atómico. A las 00:14 horas de Moscú, un satélite soviético dio la alarma. Un misil balístico intercontinental estadounidense se había lanzado desde la base aérea de la Fuerza Aérea de Malmstrom, Montana, Estados Unidos, y en 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. Stanislav Petrov estuvo a cargo del búnker Sepuryov 15, el centro de mando de la inteligencia militar soviética, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Su misión era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores, con lo que se iniciaría el proceso para contraatacar con armamento nuclear a los Estados Unidos. Solo 3 semanas antes, la Unión Soviética había derribado un avión de pasajeros surcoreano que había invadido el espacio aéreo soviético, con lo que mató a las 269 personas a bordo, incluidos varios estadounidenses. La OTAN pronto comenzó el ejercicio militar Heavy Archer 83, interpretado por el KGB como una preparación de un primer ataque. De acuerdo con CNN, el KGB había enviado un mensaje a sus espías en Occidente para advertirles de que se prepararan ante una posible guerra nuclear. En principio, Petrov pensó que debía de tratarse de un error, porque no tendría sentido que los estadounidenses atacaran con un único misil. Más tarde, los ordenadores indicaron que 4 misiles más se dirigían hacia la URSS. Petrov conocía bien las peculiaridades del sistema OCO de alerta temprana rusa y creía que éste podía equivocarse, así que consideró de nuevo que eran muy pocos misiles, solo 5, cuando Estados Unidos tenía miles. Decidió esperar y descubrió que era una falsa alarma, causada por una rara conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite OCO. Cuando le preguntaron por qué no había dado la alerta, contestó: «La gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles». Consecuencias.
Este incidente avergonzó a altos cargos soviéticos y responsables de la disciplina militar consideraron que el teniente coronel Petrov se había equivocado en su decisión, ya que su deber era comunicar el dato a sus superiores y dejar que ellos decidieran si era erróneo o no. Sin embargo, dadas las circunstancias, no lo castigaron, pero le destinaron a un puesto inferior y decidieron ocultar el incidente. Petrov se retiró del ejército y pasó sus últimos días como pensionista en Friazino, Rusia. Aunque él no se considera un héroe por lo que hizo, la Association of World Citizens, Asociación de Ciudadanos del Mundo, le otorgó su premio World Citizen Award el 21 de mayo de 2004, que consta de un trofeo y $1000 estadounidenses por evitar lo que podía haber sido un desastre mundial. En enero de 2006, Petrov viajó a Estados Unidos, donde fue homenajeado por las Naciones Unidas y donde le fue entregado un segundo premio de la Asociación de Ciudadanos del Mundo. El Senado australiano le premió el 23 de junio de 2004. En Alemania le dieron el Premio Alemán de Medios en 2011, que reconoce a personas que han hecho contribuciones significativas a la paz mundial por haber evitado una posible guerra nuclear. Fue premiado en Baden-Baden el 24 de febrero de 2012, galardonado con el Dresden Premier en 2013. Kevin Corner realizó el documental El Botón Rojo en su honor. En el documental The Red Button and the Man Who Saved the World, el botón rojo y el hombre que salvó el mundo, Petrov relató: todo lo que pasó no me concernía, era mi trabajo. Estaba simplemente haciendo mi trabajo y fui la persona correcta en el momento apropiado. Eso es todo. Mi difunta esposa estuvo 10 años sin saber nada del asunto. ¿Pero qué hiciste?, me preguntó una vez. Yo le contesté: no hice nada. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que lo compartas, que te suscribas si aún no lo has hecho, que ya somos cerca de 250 miembros en el canal, que le dejes like si te ha gustado y que pases unas felices vacaciones. Un abrazo y un beso desde el Oráculo de Cismis.